Muy buenas, mis apreciados hermanos y amigos que nos siguen en el canal de la Iglesia Diestra de la Majestad de los Guasimitos aquí en Venezuela. Hemos estado trabajando para expresar el mensaje de esperanza por la venida del Señor Jesucristo a la tierra cuando venga a buscar a su iglesia para llevarla a el reino de los cielos y a vivir siempre con el Señor. Nos gustaría que te suscribieras al canal y que también compartieras con tus amigos y con tus contactos estos mensajes que los pueden edificar a ellos también, además de edificarte a ti. Y danos un like y deseamos que estos mensajes sigan siendo de ayuda espiritual para todos nuestros oyentes. Dios los bendiga. Pues es un tema que de alguna manera surgió por una conversación que tuvimos con una hermana en Cristo, y resulta que a ella se le murió un hermano, y bueno, la familia por alguna razón decidió hacer una cremación o incineración de ese cuerpo, y hicieron el proceso, por supuesto, ¿no? Incineraron el cuerpo y pues las cenizas luego las llevaron a un sitio donde él quería que las regaran o algo así, ¿no? Entonces, bueno, parece que en la primera impresión pareciera que ese cuerpo se perdió. La mayoría de las historias que nosotros tenemos de incineración que no guardan la ceniza, la tiran al mar o a un río o en alguna tierra, en alguna finca, en alguna parte, y pareciera a primera impresión que el cuerpo se pierde y que ya como que ni siquiera Dios puede hacer nada con ese cuerpo. Eso en la impresión humana, eso es lo que parece estar sucediendo, ¿no? Así que hoy vamos a comenzar a tratar el tema de la cremación o la incineración de los muertos. Yo no sé qué tan interesado está usted en eso. Sé que hay gente que se pregunta eso. ¿Qué pasa con los muertos que son incinerados? ¿Será que resucitan o no pueden resucitar porque ahora los quemaron? ¿Qué pasa con esos muertos? ¿Qué dice la Biblia de eso? La Biblia tiene algunas respuestas con respecto a eso, pero en ninguna parte de la Biblia, tengo que decir que lamentablemente ninguna parte de la Biblia dice ¿qué tratamiento tenemos que darle a los muertos? No hay un mandamiento expreso que diga que los tenemos que enterrar, que los tenemos que quemar, o que los tenemos que dejar para que las aves se los coman, o los tenemos que dejar en cualquier parte, ¿no? O los tenemos que envolver, como hacía el pueblo egipcio en la antigüedad, que los embalsamaban y los ponían en un ataúd bien bonito, que ahora se le llama sarcófago, y bueno, los colocaban allí, se preservaban esos cuerpos, los momificaban, porque ellos creían que el cuerpo tenía que ser preservado para la eternidad, porque ellos iban a estar en el mundo de los muertos. Bueno, una cantidad de culturas que todas esas culturas incluso están en la palabra de Dios. La cultura egipcia, la cultura babilónica. En la cultura babilónica ponían los muertos en unas tumbas también, pero los velaban de lado, acostados de lado. Yo no sé si ustedes sabían eso, ¿no? Los ponían de lado en una especie de cama hecha de piedra y los ponían de lado como en posición fetal. Y así los velaban y después se los llevaban así al sitio donde los iban a llevar. Loida sería feliz porque ella dice que ella va a dormir bastante cuando ella muera. A ella le gusta dormir mucho. Entonces, bueno, ella va a dormir. De todas maneras, la palabra de Dios dice que vamos a estar dormidos, no se preocupe por eso. Ahora bien, hermano, la Biblia no nos expresa nada de eso. Así que, ¿cómo tenemos que tratar bíblicamente eso de incinerar los cuerpos? ¿Será que Dios es capaz de resucitar a un muerto que ha sido incinerado? ¿Qué dicen ustedes de eso? ¿Será que hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Tenemos que comenzar diciendo que muchas son en realidad las confusiones que existen
con respecto al hecho de que muchas culturas han adoptado bastantes prácticas como las que ya hemos mencionado, y que en nuestra cultura ha ido creciendo la posición o el hecho de poder incinerar los cuerpos, porque en este tiempo de crisis económica algunos han dicho eso es más barato, es menos costoso, y entonces ahora, como es menos costoso, han mandado a incinerar los cuerpos personas que no lo hubiesen hecho si hubiesen tenido la posibilidad de pagar un buen entierro. ¿Ves? Pero ahora lo están haciendo por la situación económica, porque es mucho más barato. Mucho más barato. ¿Ves? No hay que pagar urnas, porque la urna es prestada. Lo velan, luego la compañía es una urna que es prestada, la limpian, la urna, y ahí colocan otro muerto después que quieran incinerar. Luego lo llevan, lo sacan de allí, lo incineran y se lo entregan a usted en un sarcófago muy chiquitico, en una cajita muy chiquitica, y la urna se la quedan ellos porque es prestada. O sea, no se la venden, o sea, no hay que pagar urna, no hay que pagar nada de esas cosas. Hay muchas cosas que no hay que pagar si incineran un cuerpo. Entonces, la situación económica obligó a mucha gente a incinerar cuerpos en Venezuela, y se han trasladado desde muchas partes de Venezuela cuerpos hasta Barquisimeto, que es uno de los más cerca para nosotros, por ejemplo, ¿no? Y allá está un horno incinerador que lo hace por un precio módico. Usted puede ser incinerado. Así que no se preocupe, que le va a salir más barato si lo hace. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Además de eso, vamos a ver primero algunas cosas que tienen que ver con el criterio de las personas, porque debe decirse que dentro de las opiniones que he oído y las que he revisado en el material escrito que existe de las opiniones de las personas, muchas son más emotivas que razonables. La mayoría son emotivas más que razonables. Otras están ligadas a la realidad humana más que al inmenso poder de Dios para hacer cualquier cosa, que dice que la palabra de Dios, que no hay nada, absolutamente nada imposible para Él. Por ejemplo, la gente dice, bueno, pero ¿cómo va a hacer Dios para resucitar un cuerpo que ya no existe? ¿Y quién le dijo a usted que no existe? Si quedan cenizas, ahí están las cenizas. ¿Quién le dijo a usted que no existe? Además de eso, cuando Dios hizo a Adán, Adán existía. Adán no existía, Él lo hizo y le dio vida. Yo veo que están muy calladitos y ya yo creo que ustedes ven para dónde voy yo. Así que, hermano, con esa cantidad de argumentos que dijimos están ligados a argumentos más emocionales y a las limitaciones humanas de las cosas que nosotros pensamos que humanamente pueden ocurrir, y que lo que nosotros podemos hacer humanamente es lo que tal vez Dios podría hacer. Y no es así, porque eso limita el poder de Dios para hacer cualquier cosa, porque no hay nada imposible para Él. Eso lo puede usted conseguir en el Evangelio de Mateo, ese versículo. No hay nada imposible para Él. ¿Qué es la cremación? Vamos a ver, tenemos que decir primero que la incineración o cremación es una forma de transformar la materia, es transformación de la materia. Y es por eso que nosotros tenemos que, en primer lugar, hablar de eso. Nosotros tenemos que decir que el planeta Tierra está lleno de eso, de la transformación de la materia. Algunos piensan que el planeta siempre aumenta de peso, y creen que aumenta de peso porque la gente sigue naciendo y hay más población y mucha superpoblación, y después, o otros piensan que crece porque más árboles nacen, o porque hacemos casas y ahora hay una cantidad de edificios y una cantidad de cosas. Pero, hermano, ¿de dónde sale todo ese material? No es de la misma tierra. Lo que existe, hermano, es transformación de la materia. El planeta nunca cambia de peso.
sigue siendo el mismo peso. Lo que sucede es que se transforma la materia. Usted y yo incluso somos producto de la transformación de la materia. Todo lo que usted se come va a su cuerpo va creciendo y luego su cuerpo cuando muere deja de pesar lo que pesa ahorita. Porque usted se muere, se lo comen los gusanos, se lo llevan no sé para dónde, porque los gusanos se van, no sé si se mueren o se lo llevan. ¿Qué pasa con todo ese material que se comen los gusanos? El resto que queda se seca, se vuelve polvo y usted después pesa 1,5 kilos nada más, después de haber pesado 80, 90 o 100 kilos. Entonces, ¿qué pasó con todo su peso? El hecho es que sucedió otra vez la transformación de la materia. Porque usted está hecho de polvo, igual que yo, por cierto. Y al polvo vamos a volver. ¿Usted cree que a Dios se le olvidó cómo lo hizo? ¿Usted cree que a Dios se le olvidó cómo hizo a Adán? ¿Dónde está el cuerpo de Adán ahorita? Usted se puede preguntar dónde está el cuerpo de Adán. ¿Qué pasó con el cuerpo de Moisés, o del profeta Isaías, o de Daniel? ¿Usted cree que a Dios se le olvidó Daniel? ¿Usted cree que a Dios se le olvidó Natán o Isaías? ¿Dónde está el polvo de ellos? ¿Se le olvidó dónde está? No. ¿Usted cree que se le olvidó la figura que tenía Daniel, o la figura que tenía Isaías, o Jeremías? No. Él la tiene presente en su mente y sabe cómo es. Y sabe cuál es el cuerpo transformado que le va a dar el día de la resurrección. Él sabe todo eso. Esas cosas las tenemos en la palabra de Dios. De alguna manera sí. Claro que las tenemos. Y se dice que el planeta sigue, porque algunos se han preguntado, ¿no? Bueno, pero ¿y todos los meteoritos que caen en la Tierra no aumentan a la Tierra de peso? Sí la aumentan. Pero también existe un factor interesante que dice que por la aplicación de energía se va perdiendo hidrógeno y helio también, aunque usted no lo crea, en el planeta. ¿Y sabe cuántos kilos pierde por segundo el planeta Tierra? 3 kilos y 50 gramos por segundo. Mientras nosotros estamos hablando, está perdiendo peso. Pero al mismo tiempo, la Tierra está ganando peso porque está entrando polvo espacial a la Tierra, a la atmósfera terrestre. Y es un equilibrio tan perfecto, que hizo Dios, que el planeta sigue estando con el mismo peso. El planeta es un peso constante. Y la transformación de la materia ayuda a eso. Ahora bien, ¿por qué tengo que hablar de la transformación de la materia? Porque precisamente cuando se incinera un cuerpo, eso es lo que ocurre. Se transforma la materia. ¿Y qué es lo que se hace? Que se acelera en 2 horas, entre 1 hora y 3 horas, dependiendo del volumen del cuerpo, del peso del cuerpo, porque eso sí tiene peso. Algunos pesan poquito, otros pesan un poco más, otros pesan más de 100 kilos. Entonces, entre 1 y 3 horas es capaz de incinerarse un cuerpo en un horno al que lo someten a 1800 grados Fahrenheit. Eso quiere decir unos 998 grados centígrados o grados Celsius, que es lo mismo, ¿no? Los Celsius se miden en una escala centígrada y por eso se le llama de las dos formas, ¿no? Ahora pregúntenle a Salvani cuánto es caliente, porque ella se quemó con un agua que aproximadamente estaba caliente en unos 85 grados Celsius, nada más. Porque el agua en el estado Barinas, que estamos a más o menos 188 metros sobre el nivel del mar, hierve aproximadamente entre 95 y 98 grados Celsius. Y en el punto cero, que es la playa, debe hervir a 100 grados Celsius. Y si estamos más arriba, a 2850 metros de altura, va a hervir a 89 grados. Y si estamos a 7000 metros de altura, va a hervir a 71 grados por el peso de la atmósfera.
Entonces Salguani se quemó con un agua que ya la había traído de la cocina, ya se estaba enfriando, y póngale que estuviera entre 85 y 90 grados, y pregúntele lo que hacen 90 grados de calor en el pie. Ahora, 998 grados Celsius en un cuerpo con fuego directo queman un cuerpo entre 1 hora y 3 horas y lo vuelven ceniza. ¿Qué sucedió ahí? Que se aceleró el proceso de ir al polvo, que dura varios años en un cuerpo en forma natural, se aceleró a 3 horas. Y a usted le entregan el polvo de esa persona. Y eso es todo. Pero sigue siendo polvo. Sigue siendo polvo. No sucedió nada diferente a eso. Ahora, todo eso es vamos a decir, una especie de introducción que tiene todo eso de ver cómo Dios creó a perfección tantas cosas y que le dio perfección a todo de tal manera que nada escapa de su control. Y no importa lo que el ser humano haga con los cuerpos, el final es el mismo. Al final lo que va a quedar es polvo. Al final eso es lo que va a quedar. ¿Cuál es la visión cristiana? Ahora, vamos a ir un poco de la Biblia. No hemos mencionado solamente un versículo hasta ahora, que no hay nada imposible para Dios. Y eso es cierto, ¿no? Ahora, ¿cuál es la visión cristiana? Por otro lado, vamos a decir que la muerte ha sido recibida como una noticia muy negativa o por lo menos muy dolorosa para la vida, para los que quedan vivos. Es muy dolorosa. Incluso las personas que están muriendo, muchos se resisten a la muerte en el momento de la muerte y no quieren morir, pero al final mueren y nadie ha podido quedarse aquí. Así que la muerte ha sido vista con mucho dolor, como algo negativo, como algo lleno de terror y de miedo, porque no sabemos, las personas no saben qué van a conseguirse en el más allá. Y sencillamente es una de las cosas que fue impuesta a la humanidad como consecuencia del pecado. La forma como nosotros vemos la muerte es una imposición por causa del pecado, y eso lo impuso Dios de esa manera. Y que le tengamos miedo, o que a alguna persona le tenga miedo, es sencillamente parte de la inseguridad, del hecho de que no está seguro de qué va a pasar más allá. Vamos a buscar en Romanos, capítulo 5, versículo 12. Ahí en ese versículo dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahí está sencillamente la razón fundamental por la cual la muerte es como es en el día de hoy. No vamos a discutir si antes las personas morían o no morían, pero la muerte como se ve hoy en día es como consecuencia del pecado. De una forma llena de miedo, llena de inseguridades, y ese tipo de cosas producen el hecho de que muchas personas no quieran enfrentarse a eso y por lo tanto no quieran morir. Y bueno, una persona que tiene inseguridad, por supuesto, es así. No como Pablo, que dice: ya estoy listo para ser sacrificado, he peleado la buena batalla. Él estaba ansioso por morirse. Y dice, pero bueno, dice por allá Filipenses: pero sé que quedaré por causa de vosotros. ¿Qué más voy a hacer? Tengo que seguirles predicando el Evangelio. Hasta que el Señor lo diga. Pero en ese momento que él estaba diciendo eso, quería irse con el Señor. Quería morir. Estaba seguro del más allá. Eso hace el hecho de que Cristo mora en su corazón, que usted esté seguro para dónde va. Así que la muerte ya usted y yo no la podemos ver como la ve el resto del mundo, como un arma llena de espadas y de armas para provocarnos con el dolor y el miedo y el pánico y todo lo demás. No podemos ver la muerte de esa manera, sino que la muerte ahora es
Dice Loida, nuestra amiga. La muerte es nuestra amiga porque es la que nos lleva a donde está el Señor. Así que es nuestra amiga y el transporte que tenemos para ir a donde está el Señor. Pero es cierto que la palabra de Dios entonces afirma que la muerte, así como la ve el hombre hoy en día, es producto del pecado, por cuanto todos pecaron. Esa es la razón, por ver la muerte de la manera como lo vemos. Entonces el ser humano entró en su ser integral en un estado de corrupción completo, incluyendo el cuerpo mismo. La corrupción fue total. Al caer espiritualmente el hombre, la corrupción fue total en el ser humano. Por lo tanto, eso de morirse progresivamente se convirtió en un problema. ¿Ves? Porque usted y yo, cada día que pasa, nos estamos muriendo. Aunque no lo queramos creer, no lo queramos aceptar, usted le quedan 24 horas menos que ayer a esta hora. Eso es todo. Nos estamos muriendo poco a poco, hasta el día en que el cuerpo deje de respirar. Así que eso se convirtió en un problema, porque ahora ¿qué vamos a hacer con los muertos? Yo no sé si imaginarme qué pudo haber pasado con Adán, con Eva, con el mismo Caín cuando vio a su hermano inerte, después que arremetió contra él, dice que se levantó contra él y lo mató, y cuando lo vio inerte allí, cómo reaccionó. El primer ser humano que moría en el planeta Tierra, ahí estaba un ser humano que antes se movía, caminaba y ahora no. ¿Qué vamos a hacer ahora con ese cadáver? Y cuando empezó a descomponerse, me imagino, ellos nunca habían visto algo así. No sé si lo tuvieron allá un tiempo acostado para ver qué pasaba. Muchas son las cosas que podemos imaginarnos con respecto a eso. Y cuando empieza a descomponerse y empiezan a ver los gusanos, ¿cómo reaccionaron? ¿Qué hicieron? ¿A dónde lo pusieron después para no pasar por ese momento y ese tiempo desagradable de cómo se descompone un cuerpo naturalmente? O sea, esa pregunta que nos hacemos de qué hacer con los cuerpos ahora sigue estando presente en el día de hoy, y todavía las personas no terminan de ponerse de acuerdo de cuál es la mejor forma para proceder con un muerto, ¿no? No quiero usar otra palabra que pueda ser ofensiva tal vez, ¿no? Ahora, esa pregunta puede ser contestada en el tiempo, dependiendo de la cultura, los factores que tienen las distintas culturas del mundo, la parte económica, la parte social, la parte cultural, incluso las discusiones religiosas que puedan existir. Hermanos, algunos han peleado, incluso porque no deben hacerse ni siquiera en las autopsias, porque en las autopsias, la mayoría de ellas hacen autopsias donde en algunos procedimientos se le quitan los órganos al cuerpo y son desechados. Hubo un tiempo aquí en Venezuela donde los órganos eran desechados, incluso tirados en un sitio donde los samuros se comían eso. Hubo un tiempo en Venezuela que eso pasaba. Ahora, un cuerpo que se fue sin órganos, ¿cómo hacemos con eso? Habían discusiones religiosas por eso también. O sea, una cantidad de cosas, hermanos, que si nosotros nos ponemos a pensar, vamos a terminar humanamente desorientados completamente. Así que tenemos que buscar y tenemos que aclarar lo que la palabra de Dios dice, porque las sociedades humanas han adoptado muchas formas. Tenemos que aclarar que la Biblia entonces no dice, no aclara directamente qué tenemos que hacer con los muertos. No lo dice. No lo dice. No dice si hay que enterrarlo. No hay un mandato expreso, pues, que diga eso. Habla de lo que hacían las culturas con los muertos, sí, pero no hay un mandato expreso de qué es lo que tenemos que hacer directamente para llevarlo al último término. Pero sí tenemos muchos textos entonces que nos enseñan principios que tenemos que tomar en cuenta para
darle el último término a los muertos y que también nos los van a dar a nosotros por decisión de nuestros familiares, porque al final uno mismo no necesariamente decide, sino nuestros familiares que van a hacer. Bueno, a Tony lo vamos a cremar, ¿y qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? Yo no puedo hacer nada. Me irán a cremar, a incinerar, ¿sí? O no, él lo vamos a enterrar en el cementerio municipal o en el cementerio allá privado. O no, ese lo vamos a dejar por allá en el camino a ver que el gobierno lo agarre y a ver qué hace con él. Porque no tenemos para comprar la fosa, no sé. ¿Qué van a hacer conmigo? Lo cierto, hermano, que el fin va a ser el mismo. En algún momento me voy a volver polvo. Yo espero que el Señor venga antes de eso y el arrebatamiento sea pronto y no tenga que pasar por eso, para que no hacer pasar a mi familia por ese trauma, ¿no? Bueno, lo cierto, hermano, es que sí hay algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta. En lo que la Biblia sí es extremadamente clara es con respecto a la realidad de la muerte al final y al final del cuerpo, ¿no? La muerte y el final del cuerpo. La Biblia es extremadamente clara en eso. Tenemos que morir y vamos a morir. Necesitamos entender que tenemos que dejar a este mundo, ¿no? Y como la muerte es una realidad, nosotros no podemos escapar del hecho de pensar qué hacer con los cadáveres, con los muertos. Vamos a buscar en Génesis capítulo 3, versículo 17 ahora, porque vamos a ver qué dice la Biblia, cuál fue la sentencia de Dios, que es la sentencia que hemos estado refiriendo en todo este tiempo hasta en este momento. Y del 17 al 22, después que el hombre pecó, esto está hablando después de la desobediencia del hombre, ¿no? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Y dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta, ¿qué va a pasar? Hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahí está, hermano. Pues polvo eres y al polvo volverás. Bueno, de ahí en adelante está cuando Dios vistió a ellos por haber pecado, le hizo vestiduras, sacrificó un animal y todo eso. Hermanos, esa realidad es la realidad que tenemos que saber. Y sabe que, hermano, la sentencia de Dios no va a fallar. Por eso les digo, hermano, que no importa lo que hagan con nuestro cuerpo, porque polvo eres y al polvo volverás. Cuando Dios dijo eso, Dios sabía todo lo que la gente iba a hacer con los cuerpos, hermano. Dios sabía que en algún momento los iban a incinerar. Dios sabía que en algún momento los iban a embalsamar. Dios sabía que en algún momento iban a hacer todo eso. Pero que el final de todos esos procesos sería el mismo. Llegar a ser polvo otra vez. Hermano, todavía falta mucho acerca de este tema. De aquí surge la pregunta de cuál es la mejor forma de llegar a ser transformados a polvo. ¿Cómo puedo saber cuál es la mejor de todas? ¿Cuál es la más aceptable delante de Dios, si es que hay alguna más aceptable? A mí me parece que en realidad no hay ninguna más aceptable ante Dios, porque para Él la sentencia es que todos vamos a llegar a ser polvo. Y eso es un proceso que Él ya lo sabía, porque Él creó la tierra y Él creó el sistema de transformación de la materia. Y el sistema de que una cosa se queme y se vuelva polvo, se vuelva ceniza, se vuelva polvo en segundos o en minutos o en horas, eso lo creó Él.
Y Él sabía todo eso. ¿Ves? Que un árbol, un pedazo de madera, si uno lo quema, ya no va, nada pesa lo mismo después que lo quemas. Pesa mucho menos. A veces ni siquiera el 1% de lo que pesaba antes. Dios sabía eso. Pero yo quemo este escritorio que está ahí donde está la computadora. ¿Y cuántos árboles están creciendo en este momento después que se queme ese pedazo de árbol que en algún momento estuvo pegado a un árbol? Y otros están creciendo. Eso es transformación de la materia. ¿Ustedes creen que Dios no creó eso? Dios no lo sabía. Dios lo sabía. Así que, hermanos queridos, sea por forma natural o de una forma acelerada, el fin es el mismo, el polvo. La corruptibilidad del hombre, por causa del pecado, hace que tengamos conceptos que nos dan, vamos a decir, una visión muy distinta a la realidad de lo que ha sido creado y cómo ha sido creado, y de las realidades espirituales que eso tiene. ¿Ves? Ahí empiezan a entrar los sentimientos, las opiniones humanas, las limitaciones humanas que nosotros tenemos con respecto al poder de Dios y todo lo demás. Ahora, con esto no quiero convencerlo de que empiecen a quemar los cuerpos, ¿no? Dios me libre de eso. Hagan lo que ustedes quieran, porque al final, pues cada quien puede hacerlo y de ninguna de las maneras creo que está pecando, ¿no? Estamos libres de hacer lo que sea. Para el próximo domingo, yo no sé si después de este tema, después de esta introducción, usted va a venir el próximo domingo, ojalá que sí, que no me tenga miedo, ¿no? Vamos a ver algunas culturas que hicieron, ¿no? Le voy a dar un adelanto de eso, ¿no? De cómo hubo ejemplos de formas de cómo los cuerpos fueron tratados después de su muerte. ¿Qué hizo Abraham, por ejemplo? ¿Qué hizo Abraham con su esposa Sara y con sus familiares, con Lea también, y bueno, con todos sus familiares? ¿Ves? ¿Qué hicieron con José, que después fue hijo antes fue hijo de Jacob? No fue el mismo tratamiento que hizo Abraham con su familia, fue un tratamiento un poco distinto. ¿Qué sucedió con Saúl y sus hijos? ¿Será que hay algún caso de cremación en la Biblia? Y claro que hay uno. Ustedes van a ver que hay un caso de cremación en la Biblia, que lo vamos a tratar el próximo domingo. ¿Y qué dice la Biblia de eso? ¿Saben una cosa? La Biblia dice que hicieron bien. No hicieron nada malo cuando quemaron ciertos cuerpos que vamos a averiguar el próximo domingo. Y los quemaron. Y la Biblia dice, en el primer libro de Crónicas y el segundo libro de Crónicas está la historia compartida en esos dos libros. Y la Biblia dice que ellos hicieron bien. Pero tampoco dice que hizo Abraham algo malo cuando sepultó a su esposa. Tampoco dice que estuvo mal. Entonces, hermanos, vamos a seguir tratando ese tema a la luz de la Biblia. No tenemos tiempo para tratarlo en un solo tema. Y vamos a hablar también, después del próximo domingo, vamos a tener otro domingo más, donde vamos a tratar el hecho del poder de Dios para transformar la materia. Porque tenemos casos donde, por ejemplo, el caso de Felipe, vamos a tratar el caso de Felipe, donde recuerdan que después de haberle predicado al eunuco, ¿qué sucedió con Felipe? Dice que el Señor lo arrebató inmediatamente y se encontró en una ciudad que se llamaba Azoto, que estaba a una distancia bastante grande de donde él estaba. ¿Qué sucedió ahí para que él, a una velocidad de segundos, pudiera estar en otro sitio? ¿Qué hizo Dios para que eso pasara? Porque una persona no puede viajar a esa velocidad con este cuerpo porque se desintegraría. Físicamente es así. Usted no puede hacer que un cuerpo viaje a una velocidad extrema porque se incendia. Por eso usted ve que los meteoritos entran a la Tierra incendiados. Es por la fricción que sufren por la velocidad que llevan.
Así que ningún cuerpo puede ir a una velocidad como esa sin incendiarse. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Dios? ¿Tiene poder sobre la materia o no tiene? Sí la tiene. Todo eso lo vamos a ir viendo poco a poco. El Señor los bendiga y los cuide.